Hoy tenemos nuevamente un día extenso y lo empezamos de la mejor manera posible con la conferencia plenaria del doctor Jesús Izquierdo Martín. Muchas gracias, Suso, por aceptar nuevamente una invitación a compartir con nosotros, aunque sea de forma virtual. Bueno, Quienes han estado en clase conmigo lo conocen a Suso porque han tenido que leer sus trabajos. Y hemos hablado sobre el problema de la memoria, la necesidad de las disputas por la memoria, y hemos leído su trabajo sobre las memorias del franquismo o de la guerra civil y los relatos redentores de la transición española, pero amerita igualmente una presentación. Jesús Izquierdo Martínez, profesor titular del Departamento de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid, y en la actualidad presidente y fundador de la Asociación de Historia Pública Española, que tiene una suerte de título que me parece sumamente singular: convertir la historia en una herramienta democrática. El doctor Izquierdo Martín se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid hace un tiempo, hizo actividad académica e intelectual en estas últimas 2 décadas, ha transcurrido entre esta universidad y actividad en diversas universidades extranjeras y algunas españolas, como la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad de Murcia, Leicester University, la Universidad de California en Los Ángeles, el Consiglio Nacional de Ricerca en Italia, Flaxo en Argentina o la Universidad Michel Montaigne en Bordeaux. Tiene un perfil sumamente interdisciplinario o transdisciplinario, un fuerte diálogo entre humanidades y ciencias sociales. Se ha preocupado por analizar o elaborar historiográficamente episodios traumáticos, sobre algunos ejemplos, como puede ser la trágica precariedad de toda identidad, y sobre las formas de construir la ciudadanía a través de la enseñanza de la historia. Las publicaciones son sumamente numerosas. Voy a destacar algunas que, por lo menos para mí, me parecen sumamente singulares. Rescato El rostro de la identidad, que forma parte, si no me equivoco, su uso de tu tesis doctoral, analizando el campesinado en el antiguo régimen. La guerra que nos han contado, publicada y republicada en 2001 y publicada en 2006, perdón, y sobre todo La guerra que nos han contado y la que no, Memoria e Historia, de 1936 para el siglo XXI, publicada conjuntamente con Pablo Sánchez. Siempre destaco esto porque es otro de los elementos de Suso que me parece sumamente singular. Aparte de su actividad frente de la Asociación de Historia Pública, desde hace muchos años lleva un programa de radio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, a partir del cual busca la, insisto, democratización del conocimiento histórico. Muchas gracias, Suso, por estar hoy con nosotros, con una ponencia titulada Competir no es perder, historia pública, voces múltiples y experiencias creativas del pasado. Tienes la palabra. pues muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Muchas gracias a todas las 3 universidades que estáis involucradas en este acto y a todas las personas que estáis ahí detrás, ¿no? Que me parece que siempre hay un trabajo que no se reconoce y que es absolutamente necesario para organizar alguna actividad como esta, ¿no? Mi conferencia no se llama competir, no es perder, es compartir, ¿no? Es la idea de compartir la que a mí me atrae ahora mismo en esta lógica en la que estoy involucrado, que tiene que ver con la historia pública, ¿no? Y yo quiero daros de alguna manera algunas pinceladas de las actividades que hacemos, no solamente porque considero que es una manera de escapar a lo que solemos hacer en el territorio cerrado y encastillado de la academia, sino nuestra proyección en la esfera pública, ¿no? Para mí el interés de mi actividad como historiador está en el conocimiento como proceso democratizador, ¿no? Es decir, creo que si hablamos del presente y del futuro entre ciudadanos, no sé por qué los ciudadanos no van a estar involucrados de muchas formas en el hablar sobre el pasado, ¿no? Y esto es un problema que me parece serio porque me da la impresión de que por lo menos en los países occidentales europeos estamos perdiendo el territorio, ¿no? Es decir, cada vez tenemos más lenguajes diversos que van desde el cómic, pasando al videojuego, acabando en la literatura histórica, pasando además por museos. Es decir, hay un montón de actividades y lenguajes nuevos que están apareciendo, en los cuales se habla
no solo sobre el presente y sobre el futuro, sino también se habla sobre el pasado, y que sin embargo las academias, las universidades, etcétera, no están considerando. Y cuando hablo de no están considerando es porque también detrás de estos lenguajes están los debates cada vez más profundos sobre las identidades personales y colectivas que atañen a los ciudadanos en países como cualquier país, diría yo, pero que atañen a todos los ciudadanos y no estamos siendo capaces de entrar en estos debates, ¿no? Y son debates que son referenciales porque generan no solamente identidad, sino que esa identidad genera un tipo de acción. Es una manera de ver el mundo, de contemplarlo y actuar sobre él, ¿no? Si no estamos concernidos por estas identidades que muchas veces vienen de la extrema derecha en Occidente y en Europa, pues poco podemos hacer, ¿no? Y entonces creo que el ciudadano historiador tiene que ser un sujeto involucrado en estos debates, ¿no? Y no puede permanecer al margen en un castillo disciplinario donde cada vez escribimos menos para los ciudadanos y más para 4 gatos, 4 amigos, 4 tipos que están en nuestros congresos y simposios, simplemente para que nos leamos, ¿no? Y me da la impresión de que esta no es la función que debería ejercer un historiador profesional en el seno de sociedades cada vez más plurales, donde me da la impresión también las disciplinas cada vez son menos potentes. Es decir, yo creo que ahora mismo ya no estamos ni siquiera en un proceso transdisciplinar, estamos en un proceso postdisciplinario. Y esto supone una cuestión básica, que es cómo recuperar los centros de enunciación que eran legítimos hace 30 años. Es decir, es muy difícil plantear en los días de hoy que podríamos volver a un mundo donde unos cuantos tienen derecho y deber de enunciar cuestiones que tienen que ver con el pasado, el presente y el futuro. Yo ya no me puedo creer que la estética sea reducida o quede reducida a un departamento de estética o a una facultad de estética o, si queréis, a una revista de estética o a una galería de arte. Creo que es muy difícil volver a esos núcleos donde todo parecía articulado en torno a la legitimidad de unos pocos. Y hay una cuestión además que es muy relevante, porque el historiador, yo creo que muy pocas veces entramos en el debate profundo de qué función tiene, y me da la impresión de que tiene una función que es clave en la cuestión del poder contar. Poder contar no es cualquier cosa, el poder contar es el poder, digamos, discernir, construir, edificar algún tipo de identidad que sea clave para el funcionamiento de los sujetos que son apelados por esas identidades, ¿no? Lo cual, poder contar es un poder brutal. O sea, es que esto de pensar que el historiador es un tipo que lo que se encarga básicamente es de enunciar unos hechos del pasado, escribirlos en un libro y luego no obtener o no definirse con respecto a la responsabilidad de lo que ha hecho, porque es una responsabilidad, construir un relato sobre el pretérito, contar la vida de los otros, pues es simplemente una falta de irresponsabilidad, una falta de responsabilidad, perdón. Y con esto yo lo que quiero centrar es la charla que os quería plantear. No quiero plantearos una charla larga, porque no creo que sea mi función, sino plantearos qué hemos hecho, qué hemos conseguido y qué estamos haciendo en el seno del mundo de los historiadores en España. Por supuesto, estoy hablando de unos pocos. Esto de la historia pública en España vamos con mucho atraso en términos académicos, pero sin embargo en la sociedad civil sí que se puede ya plantear la idea de que hay muchos lenguajes, hay muchos activistas, hay mucha gente que quiere hablar de su pasado y no quiere hablar solamente de su pasado como si fueran actores del pretérito que nosotros los historiadores profesionales contamos, porque eso sería acabar en lo que hicimos con la historia social. Es decir, aquellos sujetos colectivos, especialmente el movimiento obrero, las mujeres, los subalternos, que quisieron estar narrados en los relatos hegemónicos que hablaban sobre la nación, fundamentalmente, empezaron a ser narrados por estos historiadores sociales, ¿no? La cuestión para mí más clave de toda esta historia pública en la que estoy involucrado es en la idea de que el ciudadano no solamente es un actor del pasado, también es un autor de la historia. Y es la cuestión de la corresponsabilidad. Es decir, podemos compartir la responsabilidad de narrar el pretérito con los ciudadanos o queremos seguir siendo esos sujetos encastillados, protegidos en nuestros muros, que describen el pretérito siempre a imagen y semejanza de nosotros mismos, ¿no? Entonces es un planteamiento duro, yo lo sé, porque claro, esto implica cuestiones muy relevantes, como quién tiene la legitimidad para narrar. Y es una cuestión que me parece que está en el centro del asunto de la historia pública, más allá de que el historiador salga a la calle a narrar, ¿no? Yo para hablar de este tema, que no es un tema o una pregunta sobre el qué es la historia pública, prefiero abordarlo desde la cuestión de para quién es la historia pública y qué consecuencias tiene hacer historia pública, ¿no? Entonces, he buscado 3 autores que os quiero proyectar, que están ya no me acuerdo ni dónde están,
¿Lo tenéis por ahí? O lo tengo que hacer yo, ¿no? Compartir mi pantalla, ¿no? ¿La tenéis ahí? Es que os oigo muy bajito. Sí, está muy bien. Ah, ok, pues en esta primera diapositiva que os he colocado es una diapositiva con una frase planteada por Robert Kelly muy tempranamente, en 1978, y él hizo una definición de historia pública que es muy canónica y es prácticamente la más utilizada por los historiadores profesionales, ¿no? Que es el trabajo de los historiadores y del método histórico fuera de la academia. Es decir, la historia pública sería aquello que los historiadores hacen y que dirigen más allá de digamos, las audiencias de un congreso o de un seminario, ¿no? Sino que se dirigen a audiencias y a públicos más amplios, ¿no? Esto era una definición que es fue muy potente en 1978, pero claro, han pasado muchas cosas por el camino. Y esto de abrir la historia pública a públicos más amplios, pues ha supuesto, por ejemplo, la aparición de otras frases, como esta que os he colocado aquí, que es una frase en la cual, como podéis leer, de Archibald, también un historiador, ¿no? En 1999 decía esto de los historiadores públicos no poseen la historia, la poseen aquellos cuyo pasado se describe en la narrativa porque es esta historia, sus propias versiones, residen en sus memorias y establecen sus identidades. Si la implicación pública no es integral al proceso de la historia pública, no tiene sentido ninguna conclusión. Es decir, ya lo que estaba sucediendo a la altura del final del siglo XX es que los historiadores que hacían historia pública empezaban a pensar que la historia pública no se podía reducir simplemente a qué público se dirigían los relatos escritos por unos pocos, sino si los públicos tenían algo que decir en torno a la construcción del relato. Y con esto llegamos a una frase final que yo creo que es mucho más potente, que es del 2013, ya en el siglo XXI, que yo creo que podéis leer todos, porque es que a mí se me tapa esto con la... Aquí. Dice, Paul Aston y Paula Hamilton han sugerido que, metafóricamente, la historia, en el sentido más amplio, podría pensarse como una casa con muchas habitaciones, ocupadas por gente como directores de películas históricas, historiadores comunitarios o practicantes de museos, algunos de los cuales ocupan más de una habitación, al tiempo que otros muchos hacen visitas ocasionales a otras partes de la casa. La casa, evidentemente, tendrá que ser muy amplia para atender a toda la gama de actividad histórica presente, de la cual la historia pública es una parte vital. Bueno, aquí esta historiadora, Hilda King, utilizando a Paul Aston y a Paula Hamilton, estaba planteando lo que para mí ahora es el meollo, el asunto central de la historia pública. Quiere decir, ¿qué tiene que hacer el público cuando hablamos de historia pública? ¿Tiene que escuchar? ¿Tiene que narrar sus testimonios de la memoria para que esto se convierta en un archivo que sea legitimado por el historiador profesional? ¿O puede hacer algo más? Entonces, lo que uno deduce de todo esto es que lo que está ocurriendo es que hacen algo mucho más de lo que incluso Hilda King tenía en su cabeza, ¿no? Es decir, lo que está ocurriendo es que hay un montón de ciudadanos que están empleando lenguajes muy diversos, que pasan, como os he dicho antes, desde el cómic, terminando con la literatura histórica, el museo, las representaciones de actos del pasado. Es decir, está habiendo una gama muy extensa de lenguajes y dispositivos que están, no sé si disputando, pero por lo menos haciendo pensar a algunos historiadores, yo diría los más sensibles a lo que está sucediendo, que el poder contar no puede estar recluido en una mínima disciplina o en una disciplina, si queréis, de mayor dimensión, sino que ese poder contar es un poder contar que está siendo reivindicado. Y está siendo reivindicado muchas veces a costa de los historiadores profesionales, que en cierto sentido están cada vez más posicionados en posiciones muy a la defensiva. Entonces, el planteamiento aquí es el siguiente: ¿qué hacemos con esta disputa? ¿La obviamos? ¿Nos volvemos a encastillar? ¿Nos centramos en lo que consideramos que es nuestra función? Que es, bueno, hablar legítimamente de un pasado porque el Estado nos reconoce esa función. ¿O hacemos otra cosa? Entonces, para mí la cuestión es plantear la corresponsabilidad. Creo que la corresponsabilidad no es perder. Responsabilizarse con otros no es perder. Es compartir. Compartir, me diréis el qué. Pues probablemente compartir otras formas, otras experiencias y otras experticias que le han sentido al pasado desde muchos lugares y muy diferentes. Quiere decir que puede haber versiones del pretérito a veces muy conflictivas, porque el pretérito siempre es conflictivo, no debemos olvidarlo. Pensar que el pretérito es una forma de consenso es una auténtica falacia. No ha habido nunca un consenso definido y determinado
para siempre sobre algún acontecimiento del pretérito, porque si el pretérito tiene alguna cualidad es que acontece, es decir, acontecen los acontecimientos, es decir, cambia, y cambia porque nosotros cambiamos, colectiva y personalmente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos leído un libro que ya habíamos leído en su momento y que de repente nos parece que es pura bazofia, o vimos aquella película que nos pareció estupenda y en los días de hoy nos parece un tremendo bocio? Pues puede ser precisamente porque no es que haya cambiado la película, haya cambiado el libro, es que hemos cambiado nosotros. Es decir, que no tenemos ninguna identidad garantizada, no tenemos una identidad estable, al contrario, como decía Nietzsche, somos esos imperfectos que nunca se completan, ¿no? Y como no tenemos completitud, pues tenemos determinadas y diversas interpretaciones del pretérito que van cambiando con nuestros años. Nuestra madurez no termina con la adolescencia, yo diría que nuestra madurez termina cuando fenecemos, ¿no? Sino que estamos siempre en procesos de cambio que nos dan lugar a interpretaciones del pasado muy diversas y muy dispares. Es decir, lo que tenemos son interpretaciones múltiples, experticias diversas, experiencias diferentes, que se conjugan a veces en un tipo de plasmación sobre el pretérito donde han intervenido de repente un artista con un historiador profesional que a la vez ha intervenido con un museólogo, es decir, artefactos que no son exactamente lo que antes o que anteriormente teníamos la costumbre de leer, que era la historiografía, es decir, la historia escrita, y escrita además por un sujeto que se abogaba la legitimidad dentro de un mercado limitado, que es el mercado de los historiadores, ¿no? Que se reduce a muy pocas voces y sobre todo muy pocos nombres. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la historia pública? Pues abrir las puertas a esa corresponsabilización. Y esto implica la idea de que los demás, los otros, tienen espacio y voz para contarnos. ¿Esto qué supone? Pues abrir el conocimiento histórico a la democracia. O sea, no queremos pluralismo, pues si queremos pluralismo, atengámonos a los peligros que el pluralismo supone. Y el pluralismo presupone pues, que, como le ocurre a la historia pública, puede implicar una institucionalización, que eso es una de las cuestiones básicas a las cuales nos enfrentamos. Quiere decir que se esclerotice la historia porque se institucionalice a través de la historia pública en determinados grupos de presión o lo que fuera, ¿no? Esto es un peligro, es un sol que nos quema, como cualquier sol que nos puede quemar en cualquier actividad que desarrollemos, y el otro sol que nos puede quemar es el sol de todo vale. Es decir, si abrimos la historia a cualquier sujeto que la pueda escribir, pues podemos encontrarnos con verdaderos desafíos, ¿no? Ahora, son riesgos que uno corre si vive en una sociedad plural. Yo lo siento, pero es la sociedad en la que creo, en la que me atengo a sus quemazones, pero los sostengo, las apoyo y diré, bueno, pues cuando me encuentre con registros o interpretaciones del pretérito que no comulguen con las mías, pues lo que haré es ponerlas en jaque y las pondré a discutir entre determinados públicos. Es cierto que aquí se nos enfrenta o nos enfrentamos a identidades cada vez más conservadoras en muchos sentidos, a los fake news, es decir, nos encontramos con muchos peligros, pero esos muchos peligros son confrontables. Lo que no podemos es dar una vuelta hacia atrás y volver a encastillarnos, porque eso no conduce a ningún sitio, ¿no? Por lo tanto, me diréis, bueno, entonces, ¿qué hace un historiador profesional ahora, si tiene este desafío de los públicos? Pues yo diría que compartir no es perder implica que el historiador no deja de tener una representación en la actividad que desarrolla con respecto a los públicos. Es decir, es cierto que comparte, pero no pierde. No pierde porque hay funciones del historiador que están muy poco trabajadas, por cierto, pero que son quizá las más relevantes. Una de ellas, para mí la principal, es el historiador para mí es un garante de la temporalidad, de la historicidad. Es aquel que trabaja no para construir esencias y ontologías, sino para deconstruir aquello que parece que es estable, que es permanente y es indefectiblemente atemporal, ¿no? Lo que hacemos los historiadores, básicamente es lo que yo pretendo hacer, es desestabilizar. Desestabilizar porque creo que si no desestabilizamos no podemos crear nuevas formas de pensarnos ni de estar en el mundo. El mundo de la utopía se habría terminado, ¿no? Ahora, sabemos que también es cierto que esta lógica de la historización del historiador es una lógica que no está practicada en demasía por los historiadores profesionales. Creo que siempre pongo un ejemplo, que es el ejemplo de imaginaos una librería, ¿no? Con varios stands, un stand de filosofía y un stand de historia. Cuando un filósofo entra a una librería, lo que hace y suele hacer es irse al stand de filosofía, se compra los libros que considera pertinentes y aunque sea se da un paseo por el stand de historia. Sin embargo, yo pocas veces he visto que un historiador
no deje de ir a una librería para comprar los libros de historia, pero no se aproxime en ningún momento a reflexionar sobre por qué no comprar un libro de filosofía que le permita, de alguna manera, reflexionar sobre el tiempo, que es la cuestión crucial que hacemos los historiadores y que además podemos proyectar hacia nuestros ciudadanos para, de alguna manera, desestabilizar creencias que a veces las tienen como asumidas en el sentido de esencializadas. Y esencializar es siempre un problema, porque cuando esencializamos no podemos discutir con nadie. Si es esencial nuestro saber, no hay nada que discutir. Y esto lo saben muy bien los católicos, ¿no? ¿Cómo vamos a discutir sobre la homosexualidad si es un pecado contra natura? Es decir, contra la naturaleza de Dios y de las cosas, no hay nadie que quiera discutir, ¿no? Y por supuesto, quien porta esa naturaleza de las cosas nunca se pondrá a debatir con el otro, porque el otro simplemente nunca tendrá la razón. La razón de Dios es la única posible, es la esencial y es la atemporal, ¿no? Por lo tanto, cuidado con esas esencializaciones, y yo creo que la historia pública lo que ha abierto es la manzana para poder discurrir de muchas maneras sobre acontecimientos que son semejantes, pero son interpretados de manera muy diversa, ¿no? También es una cuestión básica en el historiador que nos permita, de alguna manera, contribuir a ese saber más difundido y más democrático, contribuir en la relación con el hecho, porque el hecho sí que lo podemos discurrir, ¿no? Lo podemos discutir y lo podemos verificar o no. Es cierto que lo que no podemos cerrar, clausurar y congelar son las interpretaciones del hecho, pero los hechos son los ladrillos con los que construimos la casa. Y la casa es cierto que es una casa móvil, es una casa que cambia en nuestras diferentes interpretaciones y que esto da cabida a que el revisionismo sea una práctica habitual entre los historiadores. El historiador revisa siempre interpretaciones, incluso las suyas propias. Lo que no puedes hacer es revisar los hechos en sentido de negarlos. Es decir, los hechos estarán ahí para que sean acontecimientos interpretables, pero el hecho es una cuestión que puede estar todavía en manos de los historiadores, compartiéndolo con otros ciudadanos que a través de sus testimonios, sus memorias o simplemente su práctica del método histórico del historiador, porque no hay duda de que muchos ciudadanos utilizan el método histórico. Es que parece que el método histórico fuera una cosa abstrusa, confusa, que solo pueden aplicar los historiadores profesionales. Y hoy sabemos que el método histórico en su origen es simplemente el método indiciario de los jueces. En un mundo jurisdiccional como el del antiguo régimen, el método indiciario de los jueces era la clave para generar una sentencia. Los historiadores recogimos en esa lógica del siglo XIX la idea de que, bueno, pues el método histórico era el método indiciario, a través de los indicios del pasado podemos establecer cuáles son los hechos. Lo que no podemos decir definitivamente es que la interpretación de los hechos sea siempre esta, porque los hechos están ahí para decirnos, habla de nosotros, pero no nos dicen cómo. Este es el problema, es un poco como la realidad. La realidad está ahí fuera, no soy un idealista, la realidad está ahí fuera diciéndonos todos los días, habla de mí, pero el problema es que no nos dice cómo hablar de ella. Entonces, hablamos de ella a través de los lenguajes que tenemos en un momento determinado, presentes, y que se actualizan y cambian y se modifican con el tiempo. Por lo tanto, esa es una cuestión que está ahí, que me parece que es clave y que deberíamos tener en consideración. ¿Qué otra cosa puede seguir haciendo un historiador? Pues haciendo comparatismo, es decir, buscando comparaciones genéricas entre las interpretaciones que los ciudadanos también hacen, y bueno, y plantear que con ello podemos contrastarnos, desestabilizarnos, desesencializar el mundo que habitamos. Y por último, la lógica de la democratización. Creo que democratizar es un elemento clave ahora mismo en nuestras sociedades. Democratizar no quiere decir que hablemos de las democracias y que hablemos de qué democracia es la que queremos defender ante determinados públicos, sino para mí es democratizar la propia actividad del historiador. Quiere decir que pongamos sobre las mesas de nuestras respectivas sociedades interpretaciones muy distintas de lo que ha sido nuestro pasado. Yo, como os ha dicho Marcelo, me dediqué con mi amigo Pablo Sánchez León a trabajar la guerra civil en un momento determinado, pero lo que me interesaba no era la guerra civil en sí, me interesaba es el mundo que me habían contado de la guerra civil y los mundos posibles que también había por contar respecto a ese acontecimiento. Por lo tanto, lo que hicimos con estos dos libros que publicamos entre el 2007 y 2017 es plantear, bueno, qué relatos hay sobre el conflicto y qué relatos podemos construir distintos con respecto a ese viejo relato que el franquismo hizo de nosotros, ¿no? Por lo tanto, meternos en la historia pública es meternos en una cuestión tan clave y tan crucial como si queremos o no democratizar el conocimiento histórico. Y yo creo que difícilmente podemos estar en contra de esto, porque es que además nos va a barrer la oleada democrática que puede haber en las sociedades que tenemos en la cabeza. Es cierto que gran parte de la democracia es simplemente la falacia de querer decir e imponer
mi discurso, ya sea de extrema derecha, ya sea de extrema lo que fuera, y detrás de esa lógica de imponer no hay más que autoritarismo, hegemonía y subordinación. Pero también podemos estar alerta para que no nos ocurran pues los casos tan habituales de limitar nuestro conocimiento del pasado a aquello que los profesionales, que a veces sueltan verdaderas salvajadas democráticas, siguen planteando como si esas formas de decirnos y contemplar el pasado fueran las únicas posibles, ¿no? Por lo tanto, yo con esta charla, que no quiero alargar mucho más, os diría que en cierto sentido me he vuelto un defensor del agonismo. No sé si conocéis este concepto filosófico que dice básicamente que del conflicto se pueden extraer partes muy positivas de nuestro conocimiento, ¿no? Porque el conflicto y los pasados conflictivos e incómodos desvelan la duplicidad, multiplicidad de interpretaciones que están a nuestra disposición, pero también que nos invitan a hacer otras. Y cuantas más tengamos, no quiero decir que no lleguemos a consensos, pero también tenemos que saber que los consensos son temporales. El consenso ha perdido quizás su noción más etimológica, que es simplemente sentir juntos. Y que sentir juntos es como el sentimiento amoroso, no está garantizado ni por la Iglesia ni por el Estado. Sentir juntos implica que día a día, sabiendo que ese sentir juntos es precario, es temporal, lo cuidamos. Y el cuidado, fundamentalmente en las sociedades en las que yo me gustaría habitar, casi de manera utópica, debe ser el centro de nuestra acción política. Cuidarnos es básico. Ya me callo. Muchísimas gracias, Suso. Gracias por adentrarnos o ofrecernos unas premisas a partir de las cuales pensar la historia pública, pero no solo pensar la historia pública, sino pensarnos como historiadores en la sociedad. Si queremos nombrarnos como ciudadanos, como artífices de lo social, de lo político, de lo comunitario, cómo dialogar desde nuestra a priori pequeña parcela delimitada a una disciplina en disputa, con enunciaciones complejas y cerradas, diríamos, hoy en día, pero que o a partir de la cual se puede abrir todo un nuevo umbral. Hablabas muy claramente de la necesidad de temporalizar y de pensar con y desde nuestras temporalidades, de la necesidad de desestabilización, y me quedo con lo último que habías hablado, con la necesidad de cuidados, el consenso como cuidado, el cuidado como nuevo consenso, diríamos también. Abro entonces al diálogo, quienes están vía... Yo quizá, Marcelo, es que se me ha olvidado, me gustaría que vierais la estructura de nuestra página web, porque también se me ha olvidado plantearos la cuestión de qué hemos hecho nosotros en España a la hora de abordar la historia pública, ¿no? Fijaros que la historia pública en España ha estado muy poco instituida, hay otras academias y hay otros lugares en el mundo, especialmente en el mundo anglosajón, donde al tener unas academias de la historia débiles en términos institucionales, la historia pública ha sido muy boyante, ¿no? En Estados Unidos es muy creciente, lo es en Nueva Zelanda, lo es en Australia, lo está haciendo ahora mismo ya en Italia, lo está haciendo en Brasil, lo está haciendo ya en Argentina, lo está haciendo ya en Colombia. Es decir, vamos viendo que hay una cierta actividad, yo creo que un cierto recoger lo que está ocurriendo en sus respectivas sociedades que les hacen hacer cosas, que hacer cosas es relevante, ¿no? ¿Nosotros qué hicimos? Pues en el año 2020 inauguramos y construimos con el Ministerio del Interior la Asociación Española de Historia Pública. Acto seguido nos federamos en la International Federation for Public History, donde, bueno, es una asociación de asociaciones, una federación de asociaciones que tiene un cierto impacto, que organizan sus congresos, siguen estando en el ámbito de lo congresual, es decir, sigue siendo muy académico para mi gusto, pero esto es una cuestión de mi apreciación. Pero nos permite también poner en contacto a determinadas asociaciones del mundo, y nosotros ahora estamos por la labor, y esto sí que me gustaría comunicároslo, para hacer una suerte de federación iberoamericana de asociaciones de historia pública, más que nada no para competir con las asociaciones anglosajonas o europeas, sino para tener un núcleo de diálogo con las cuestiones que se pueden estar desarrollando en el seno de países de tradición cultural
próxima o simplemente cercana a lo que todos somos, ¿no? De alguna manera todos hemos experimentado el colonialismo luso hispánico y tenemos puntos de lenguaje y de resistencia hacia lo que puede ser esto, ¿no? Pero nosotros organizamos esta asociación, la federamos, luego hemos construido un título propio de Historia Pública, experto en Historia Pública en la Universidad Autónoma de Madrid, es el primer título de Historia Pública que se crea en España, lo hemos conseguido, hemos involucrado a 5 departamentos con profesores jóvenes que tienen muchas ganas de hacer historia pública y muchas ganas de escuchar al otro, con lo cual para mi poca, digamos, rol en todo esto, es una enorme satisfacción. Hemos montado una editorial que se llama Historias Públicas, donde vamos a editar y estamos editando libros que tienen mucho que ver con los testimonios, con el activismo de contraste entre el pasado y el presente, es decir, el pasado para qué nos puede servir con respecto al presente que habitamos. Es decir, hacemos muchas cosas y yo creo que es que está por hacer un montón de activismo y de actividades que no se estaban desarrollando porque la academia se había vuelto muy esclerótica en las universidades de las que yo puedo hablar, ¿no? Y de repente emergen y de repente te encuentras profesores muy jóvenes de todos los lugares que están queriendo hacer desde Argentina a Colombia activismo, actividades. Y esto es muy bueno y con esta experiencia montamos una página web que la podéis ver ahí, yo no sé si la tenéis ahí en las pantallas, yo no la tengo ahora mismo, ¿la veis? No. ¿No la veis? ¿Sí? Sí. La tenéis ahí, ¿no? Exacto, sí, se ve. Bueno, si vais bajando por la pantalla, ves que es, bueno, pues es el lema es tu memoria, nuestra historia. Pues empezamos que hay con un vídeo que luego os pondré, pero luego tenemos, ¿veis ahí las pestañas más abajo? Sí, se ve. ¿Veis una que se llama Pasados Públicos? Sí. Pues si abrís esa pestaña, ahí tenéis pues una serie de terrenos, campos, donde trabajamos la cuestión de los nuevos lenguajes, ¿no? De tal manera que si os metéis, por ejemplo, en Cómic, que es uno de ellos, lo abrís, y en esa pantalla pues lo que tenéis es un texto de Antonio Altarriba, que es un catedrático de la Universidad de Barcelona, que trabaja sobre cómic, y de hecho hace uno de los cómics más galardonados de España. Él reflexiona sobre lo que el cómic representa en su vida y lo que representa el cómic como nuevo lenguaje y nuevo dispositivo a disposición de los ciudadanos y creado muchas veces y la mayoría de las veces por ciudadanos. Y luego lo que tenemos es, pues más abajo, un conjunto de cómics que han ido sacando, se han ido produciendo en España, pero también fuera, de los grandes dibujantes y los grandes intérpretes de este nuevo lenguaje y estos nuevos dispositivos, pues que aparecen algunos comentados, otros no. Es decir, cada uno de estos pasados públicos tiene su pestaña, tiene su activismo, tiene su actividad, tiene sus dispositivos, de tal manera que, bueno, nos permite ir compaginando estos nuevos dispositivos con algunas reflexiones en relación a cómo afectan a los ciudadanos y cómo los ciudadanos nos afectan a nosotros a través de su creatividad, ¿no? Porque una de las cuestiones básicas de esta conferencia es también la idea de que el historiador es un creador. Es decir, yo creo que seguimos pensando que el historiador es una especie de recreador del pasado, sin darnos cuenta que la historia es una literatura. Es decir, hay un lenguaje literario que se construye a través de los relatos, que tiene que ver con la retórica. Yo creo que cuando la historia se hizo disciplina, se convirtió en una disciplina más auténticamente parecida a lo que eran las disciplinas de las ciencias naturales, se trató de desprender del texto, porque pensaba que el texto contaminaba el propio hecho histórico, con lo cual lo mejor era distanciarse del lenguaje que contaminaba y colocar más el hecho por sí mismo sin entrar en demasiada discusión sobre lo que el hecho significaba, ¿no? Esta lógica que tiene mucho que ver más que con la historia, tiene más que ver con la crónica, pues ha estallado porque incluso el más ingenuo de los historiadores acaba reconociendo que uno está involucrado en el relato que narra, ¿no? Que no hay posibilidades de dejar de estar presente en lo que uno dice, porque quien dice habla y enuncia desde lugares que son compartidos con otros, ¿no? No somos sujetos aislados ni esta especie de dioses, ¿no? Que el siglo XIX y XX que quiso construir con el científico social, ¿no? Este sujeto que se puede subir a una atalaya privilegiada y enunciar el pasado desde ningún lugar, es decir, puro. Y esto sabemos que es una falacia, es una gran mentira. Yo creo que ya es tiempo de no hablar de la diferencia entre ciencia y arte y pensar que lo que tenemos son lenguajes que construyen el pasado con preguntas diversas según ese lenguaje va cambiando, que no podemos excluirnos de esos lenguajes, porque en cierta manera el historiador es un traductor
del pretérito, y cuando traducimos, estamos traduciendo a nuestra lengua, es decir, la lengua del presente. Por lo tanto, estamos involucrados en nuestro presente de manera exponencial. Yo no puedo leer un texto del siglo XIV y transcribirlo tal cual, porque entonces lo que me hago es convertirme en un copista. Tengo que traducirlo al lenguaje de mis oyentes del presente con las preguntas que tengo del hoy, y esto supone un ejercicio radicalmente distinto al de convertirme en un traductor literal del pasado. No soy ese traductor literal, soy otra cosa, soy un constructor. Entonces estoy construyendo casas con ladrillos, que son los hechos, indudablemente, pero estoy construyendo casas. Y os voy a poner un ejemplo, el ejemplo claro de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española es el segundo tema más trabajado historiográficamente después de la Segunda Guerra Mundial. Cada 10 años, cada 10 años de conmemoración de la Guerra Civil, pues se publican en España en torno a 5.000 libros. ¿Y estas publicaciones tienen que ver con la nueva apertura de archivos? Pues sí, algunas sí. ¿Tienen que ver con nuevos sujetos que se involucran en el pasado? Sí, pero también tienen que ver con nuevas sensibilidades, nuevas palabras, nuevos lenguajes que nos están afectando y nos hacen interpretar aquel pretérito de maneras muy distintas. Cuando nosotros publicamos el texto de 2007 sobre la guerra que nos han contado, ese libro no aparecía en ningún momento el tema de la memoria. Y sin embargo, 10 años después, no pudimos dejar estar interpelados por el tema de la memoria, porque era un tema que estaba ahí, que los historiadores no habían hecho caso al problema de la memoria, o si bien habían hecho caso, era para traducir todos sus libros de historia al lenguaje de la memoria, porque era un boom memorial, que es el que estamos viviendo hoy en día. Y yo os digo una cosa, muy pocos historiadores profesionales tienen clara la diferencia entre memoria e historia. Hay una confusión brutal que tiene mucho que ver con lo que os comentaba antes, la incapacidad del historiador profesional de acercarse reflexivamente a lo que hace, pensar el lenguaje que emplea. O sea, no se trata de traducir todos los libros de historia al lenguaje de la memoria, sino saber qué implica utilizar el lenguaje de la memoria, que es irreductible con respecto al lenguaje de la historia. Y esto, cuando uno lee libros que yo he leído hace 10 años, que los veo traducidos en los títulos a los títulos de la memoria, pues mirar, cada día me produce, no sé si risa o pena. Me da mucha pena que esto esté sucediendo cuando no hay reflexión, cuando no hay intervención filosófica, cuando lo que se trata es de contar lo mismo que contamos con otros nombres, sin darnos cuenta que el cambio de nombre implica cambio de lo contado. Y esto es una cosa grave, ¿no? Por lo tanto, os enseñaba, el vídeo lo veis cuando queráis, porque no es relevante, pero sí que me interesaba que narraros lo que la página web cuenta. Y además tenéis aquí una pestaña, por cierto, que se llama Contratiempo, Radio, Nuestros Orígenes, que si la cliqueáis, ¿podéis hacer? Sí. ¿Lo veis? Sí. Pues ahí son los 400 programas de radio que hicimos en una cadena cultural muy potente española que se llama Contratiempo, el Círculo de Bellas Artes, 400 programas de radio en un programa que se llamó Contratiempo, Historia y Memoria, donde dábamos cuenta con un montón de activistas que venían desde lo ecosocial a lo climático, pasando por la antropología, por la sociología, por la historia, por los ciudadanos en general, pusimos a debatir y a discutir a un montón de sujetos que eran sujetos que habían reflexionado desde lugares muy diversos sobre lo que era el pasado, lo que era el presente y era el futuro. Bueno, yo, la verdad, sin saber que estaba haciendo historia pública, porque este programa se inauguró en el 2009, me di cuenta que habíamos hecho algo, que habíamos abierto la puerta, y veis el logo, que es este triángulo, ¿no?, que imita los triángulos de peligro, ¿no?, que es un reloj de arena cayendo sobre un ciudadano. Es decir, el tiempo está ahí, es decir, que uno no escapa al tiempo, que lamentablemente no somos esos dioses que quisimos edificar de la modernidad, ¿no?, que pudieran escaparse al tiempo y iniciar de una forma, y de una forma definitiva lo que era nuestro pasado, lo que era nuestro presente y lo que era nuestro futuro. Es decir, como veis, es todo muy experiencial, es todo del inicio de prácticas que uno pone en marcha y de repente los resultados le han hecho cambiar. Y resulta que lo que pensabas que querías hacer y deseabas hacer te ha transformado en otro sujeto, en este caso un sujeto más escéptico como lo que soy yo, menos creyente en muchos de los baluartes que me enseñaron mis maestros, pero también más abierto a ciertas libertades y a ponerme en contacto con un montón de sujetos que no vienen de mi disciplina y que afortunadamente no están disciplinados, por ahora, quién sabe, ¿no? Ya me callo, ahora sí. Entonces, ahora sí abrimos el turno para quien quiera plantear preguntas, interrogantes, comentarios
En definitiva, para poder dialogar con el profesor Jesús Izquierdo. Pues aquí con vosotros me pongo. Este le está compartiendo la pantalla, no sé. Profesor, ¿usted va a poner el video? No. Creo que tiene la pantalla. Ok. Tenemos una pregunta por aquí. El video. Pero yo... Estamos viendo la pantalla, pero no se preocupe, lo vemos a usted también. Ok. Sí, Victoria. Sí, Alto. okay. Saludos, profesor, muchas gracias por su conferencia. Victoria, Victoria, perdóname, ¿puedes hablar un poquito más alto? Es que te escucho muy lejanamente. Hola, ¿me escucha ahora? Ahora sí. Muchas gracias por su conferencia. Realmente me encantó, especialmente la analogía de los ladrillos como hecho y simplemente construir distintas casas basadas en las interpretaciones. Nunca había escuchado esa analogía y me encantó, así que gracias. Igualmente me gustó mucho la responsabilidad y la cuestión de compartir también con el público esa misma responsabilidad. Entonces, mi pregunta es, básicamente, una pregunta sencilla es cómo usted ve a las humanidades digitales en la historia pública, qué elementos nuevos de compartir y cooperación ofrece ese espacio digital para la historia pública. Especialmente estoy pensando porque pues, las humanidades digitales ofrecen nuevas maneras de diálogo, la globalización del conocimiento, igualmente a lo mejor fuentes primarias que no estaban disponibles, que están siendo digitalizadas. Y pues quería saber qué usted pensaba sobre eso, que yo pienso que también es una manera de democratización del conocimiento y de la historia. Gracias. Gracias a ti. No, yo considero que es clave. O sea, las unidades digitales lo que hacen es abrir abrir el espacio a que muchas personas, muchos ciudadanos intervengan. Y si lo abrimos, vamos a abrirlo de verdad. O sea, yo en ese sentido soy partidario de que las humanidades digitales no se conviertan simplemente en la proyección de archivos, ¿no? Porque es que lo que nos está pasando con la memoria es que seguimos planteando que la memoria es aquello que recuerdan los ciudadanos, pero que nosotros los historiadores podemos captar, ordenar, convertir en un archivo para luego darle la legitimidad última que somos nosotros, ¿no? Y la cuestión es si solo los ciudadanos están participando en la construcción de testimonios orales. Hay un montón de prácticas. Yo me estoy acordando, te voy a poner un ejemplo que ya no tiene que ver con las humanidades digitales, pero me acuerdo en el 2012 me fui a una manifestación en Madrid donde había una serie de chicas, estamos hablando del 2012, cuando estaba surgiendo todo el movimiento cívico en las plazas españolas, ¿no? Y había unas chicas que llevaban una camiseta que ponía YouTube, con el logo de YouTube, ¿no? Yo tuve derechos sociales, yo tuve derechos políticos, y las llevaban muy a gala, y yo, como trabajador entonces de la universidad, pero también en la radio, fui a preguntarles qué era eso, de dónde surgía esa camiseta, la habían hecho ellas, y me dijeron, mira, te vamos a decir una cosa, te vamos a contar la historia de estas camisetas, pero lo que no queremos es que la cuentes tú. O sea, me dijeron, la cuestión de la historia que queremos narrar, la queremos narrar nosotras. No es esto de que nosotras te contemos un relato, tú lo archives y al final seas tú que lo difundas a nivel público y político, ¿no? Sino que ellas querían tener digamos, una función y una representación más potente con lo que les había ocurrido, pues que les habían ocurrido, muchas de ellas que habían quedado desempleadas, estábamos hablando de la crisis económica derivada de la crisis financiera de 2008, muchas de ellas habían quedado sin derecho y ellas como mujeres que habían experimentado esto querían narrarlo y yo lo que puedo narrar no es cómo hicieron la camiseta y qué es lo que implicaba la camiseta, lo que puedo narrar es cómo y qué me sucedió a mí cuando me topé con estas mujeres y lo que me sucedió es que me fui con la cabeza gacha y me dije a mí mismo, pues tienen toda la razón. En el fondo hay un montón de personas que quieren estar en las plazas contando lo que les ha pasado, contándolo por ellas mismas y ellos mismos y dando unos relatos muy diversos. La historia pública tiene esta lógica de abrirse de par en par, si es que queremos abrirnos de par en par. Si lo que queremos hacer una historia pública en los términos de Robert Kelly, ¿no? Es decir, de extroversión, nos salimos fuera de nuestros castillos, comunicamos a otras audiencias y luego recurrimos el conocimiento a nuestras propias universidades y academias, mientras que lo que queda en la sociedad civil es una mera opinión. Y esto es todavía una cosa súper potente que sigue funcionando, ¿eh? El conocimiento que no viene de los dispositivos disciplinarios sigue siendo pensado como conocimiento y, sin embargo, lo que se practica y se produce en el mundo de la calle es simplemente la opinión de unos ciudadanos
a los cuales habitualmente se califica como desinformados. Entonces, cuidado con todo esto, porque yo creo que lo primero que tenemos que hacer los gestores profesionales es mirarnos qué hemos hecho, qué nos ha pasado, qué ha pasado por el camino, qué nos ha pasado. Es que hay algo que ha ocurrido que no nos hemos dado cuenta. Y yo creo que tiene que ver con que ahora estamos a la defensiva, tremendamente a la defensiva. O sea, no sabemos por dónde caminar, no sabemos por dónde tirar. Estamos viendo que hay ciudadanos que están diciendo muchas cosas y están generando dispositivos muy diversos. No manejamos sus lenguajes, porque seguimos manejando el lenguaje del congreso, del seminario. No manejamos el lenguaje de lo que nosotros estamos haciendo, que es el lenguaje del festival. Nosotros hemos organizado en estos 2 últimos años, y este año tenemos el tercero, al cual estáis completamente invitados, que ya intentaré que lo divulguemos a través de streaming, pero lo que hacemos son festivales, porque consideramos que la historia no puede ser simplemente unos cuentos que nos contamos a nosotros mismos dentro de nuestras propias esferas pequeñas, sino que tiene que haber un sesgo festivo, es decir, activismo artístico, donde haya a la vez que discusiones muy elaboradas sobre determinados temas que implican a los debates sobre nuestra identidad, pues que haya también activismo artístico, como el vídeo que tenéis ahí colgado, o como lo que hacemos, yo que sé, este año pues vendrán gente de flamenco a cantarnos flamenco, porque el taller que organizamos, o uno de los talleres que organizamos, es sobre por qué España no tiene memoria colonial. Fijaros lo fuerte que es esto. Es que no tenemos memoria colonial. Es un país que es uno de los países colonizadores más potentes del mundo y sin embargo no tiene, o acaba de aprobar una ley de memoria democrática en noviembre del 2022 donde no se menciona ni una sola vez la memoria colonialista. Es que es muy fuerte. Entonces dices, bueno, ¿por qué no se menciona? Si a nivel institucional no se menciona, pues tendrán que ser los ciudadanos, con asociaciones y demás de la sociedad civil, los que pongan sobre la mesa, o las humanidades digitales, que pongan sobre la mesa qué demonios pasa en un país que no quiere hablar. Que nosotros tenemos todavía la idea de que vosotros sois receptores agraciados del catolicismo hispano y, si acaso, el español. Entonces, esto es muy fuerte. Ya no hablo en términos simplemente de que el conocimiento o la opinión debe ser reconocida como conocimiento, sino estoy hablando de cuestiones políticas fuertes, porque es que la historia nunca ha dejado de tener un sesgo político. Es que es falso esto de que uno puede hacer una historia sin politización. Si por politización entendemos la polis, no quiero decir los partidos, quiero decir la polis. El historiador es un tipo que debe tener responsabilidad con lo que dice y si puede corresponsabilizarse con los ciudadanos, pues mejor. Pero la cuestión es que no podemos permanecer al margen de todo esto. Me he pasado la respuesta, lo siento. Suso, a propósito de esto último que habías dicho y de lo que nos traía Victoria, creo que aquí en la UPR estamos gestionando alguna serie de proyectos y hay uno que fue muy interesante, que hay una organización pública, civil, de un municipio en el centro de la isla, que se llama Pueblo, que además fue muy significativo porque cuando pasó el huracán María, que toda la isla, todo el archipiélago se quedó sin luz, ahí había luz porque habían conseguido sistemas de energías alternativas, entonces era el único lugar casi que en todo el archipiélago que tenía luz, y hubo un proyecto muy interesante de humanidades digitales aquí de conformar un archivo de esta organización, pero la premisa partió de que son la propia memoria de esa organización los que iban a conformar qué era el archivo y cómo era el archivo y para quién era el archivo. Ajá. Técnica, bueno, se podía ayudar, pero era una parte técnica de difusión, pero era la propia organización la que lo daba. A propósito de lo último que decías de la no memoria colonial de España, te pregunto porque hay un tema que a mí me parece relevante, que es Elvira Roca Barea. ¿Él? Elvira Roca Barea y el famoso... Sí, el debate, sí. Ese famoso libro que lamentablemente tiene, no sé, 60 y pico de ediciones del 2015. Estamos hablando de un éxito de ventas en España, que también responde a un momento histórico de España, el nacionalismo catalán, sí, no voy a entrar en eso, pero que forma parte de ese resurgir a propósito de la respuesta o de una respuesta al nacionalismo catalán, que además se encuentra en ese esencialismo que tú hablabas en tu charla sobre lo
lo español. No sé cómo lo ves tú ahí, el lugar de ese libro, pero me interesaría escucharte. Claro, pero fíjate, con ese libro tienes una contestación que hizo Villacañas, que es un profesor que es Sí. filósofo. Realmente no tuvo la repercusión. No. Ni, No tuvo prácticamente ninguna, ¿no? Porque aquí estábamos en un momento político conflictivo que tenía que ver con la emergencia de un nacionalismo catalán, y a ese nacionalismo catalán se le enfrentó un nacionalismo español sobre un libro que está lleno de errores, todo lo que queráis, pero tuvo mucha presencia. Entonces la cuestión es por qué tuvo presencia. Primero por ese contexto. En segundo lugar, porque la mayoría de los historiadores no salieron a la palestra. Es que nos pasó muy parecido algo en el año 2007 con el libro de la Guerra Civil, porque en ese momento estaban los grandes pensadores de la ultraderecha publicando esta interpretación de que la Guerra Civil empezó en 1934, no en 1936. Porque... además. ¿Perdón? Moa, digo, el libro famoso. Moa, sí. Con una lectura que era, bueno, pues una insurrección socialista en el año 34, pues es la que da origen a la Guerra Civil, con lo cual está todo legitimado, todo está pensado como para decir, bueno, la guerra era inevitable y la victoria del franquismo también lo era. Entonces, bueno, la cuestión es, tenemos los debates, los tenemos en los grandes centros comerciales, tenemos libros que se publican sobre todo por los grandes poderosos, ¿no? Los que tienen la hegemonía del relato. La cuestión es, o los historiadores generan relatos alternativos, pero que quedan muy constreñidos porque no tienen ningún hábito, si el problema es este, no tienen hábitos de estar en lo público. Entonces, al no tener hábito y además al despreciar lo público, porque consideran que ellos no discurren ni discuten con no historiadores, eso es un problema serio. Porque, bueno, si no tienes la capacidad de discurrir con no historiadores, pues todo el movimiento de no historiadores que están en la defensa de unas lecturas de extrema derecha, ya no solo sobre la idea de leyenda negra española o sobre la revolución del 34 frente a la guerra civil del 36, pues lógicamente no tienen los hábitos de discurrir, discutir, escribir, salir en la televisión, salir en la radio, dialogar con los ciudadanos, hacer cuestiones que sean menos académicas y que tengan que ver con cómo gestionamos los lenguajes que están hablando de esto. Hay muchos cómics que han hablado sobre la guerra del 36 y que han tenido una potencia brutal. Hay cómics que se están haciendo ahora mismo sobre la leyenda negra que no discurren por el lado de la extrema derecha, están discurriendo desde otros lugares. Esos cómics llegan, es decir, tienen impacto. No tiene quizá impacto el libro de Villacañas, que es un librazo, es maravilloso ese libro, pero tiene una lógica que se restringe muy mucho a un debate profundo con esta mujer, que es un desastre para mi gusto, pero hay otras actividades, hay otro tipo de discursos y hay otro tipo de dispositivos que ponen en jaque este tipo de debates. La cuestión es la falta de hábito y el desprecio que se muestra a ciudadanos que tienen otras interpretaciones que están más allá de lo que la derecha dice sobre lo que somos los españoles, que podemos ser muchas cosas porque no somos nada, en el fondo, somos lo que cada momento creemos que somos, ¿no? Entonces, para mí la historia pública tiene ese rito, ¿no? De decir, bueno, habituémonos a hablar con los públicos, habituémonos a escuchar, ¿sabes? Porque además hay otra cuestión que a mí me parece que es clave en las sociedades como las nuestras, sobre todo la española, y otras que han sufrido traumas muy poderosos, ¿no? El trauma de la guerra civil es salvaje, pero el trauma del franquismo es brutal. Y el trauma, ¿sabéis qué? Quiere decir que en el inconsciente se incorporan esas experiencias violentas, tan violentas que no pueden ser verbalizadas. Es cierto que el trauma lo elabora un tipo que se llama el psicólogo o el psiquiatra, pero también el historiador puede hacer hablar a aquellos que han experimentado el trauma. Quiere decir con esto que el trauma se elimina, se acaba, ¿no? Los traumas están ahí, siempre estarán, pero podemos hacer que los ciudadanos, en los diálogos con ellos, podamos manejar el espectro, el fantasma, alojarlo de alguna manera, que no se aparezca cuando quiere, sino, bueno, yo tengo alguna decisión sobre cuándo te puedes aparecer, ¿no? Es decir, verbalizar. Esa es otra de las funciones que yo creo más relevantes de un historiador en los tiempos que corren. No solamente es aquel que dialoga con públicos a los que escucha y atiende como sujetos que producen conocimiento, sino aquel sujeto que contribuye a elaborar el trauma de las personas que han sido afectadas, especialmente por una memoria tan brutal y tan agresiva como es la española, pero también porque, bueno, siempre se ha reducido esto a la gestión de los psicólogos, ¿no? Yo creo que hay otras maneras también de proyectarnos, ¿no? Muchísimas gracias, Suso. Lamento que tenemos que ir cerrando el debate porque sabes cómo son estas actividades que nos van comiendo los tiempos, pero
no quiero dejar de agradecerte porque ha sido sumamente estimulante y ha abierto perspectivas para seguir pensando el lugar como historiadores más allá de la academia, que era un poco la idea. Es decir, no encorsetar nuestra actividad a la academia. Así que muchísimas gracias, Suso, como siempre, por tu generosidad y por haber dialogado hoy con nosotros. Pues si me permites, Marcelo, simplemente deciros que la gratitud es mía, como siempre, e invitaros a, no sé, a proyectar y a practicar esta manera de abordar el pretérito que no se cercena en el mundo académico. Por supuesto, os invito a la asociación. Si queréis asociaros, por ahora es gratis, será siempre muy barata, pero ahí tenéis un espacio donde comunicamos un montón de actividad. Que sepáis que el primer título de experto de historia pública es todo online, con lo cual cualquiera de los que esté interesados, cuando en la página web metamos ya lo del título, tenéis la posibilidad de inscribiros. Y bueno, y sobre todo agradeceros la escucha, que está siempre, siempre muy bien. Un abrazo a todos. Marcelo, hablamos. Hablamos. Perdón, ahora la mesa sobre panel sobre Sobre enfermedad. enfermedad aquí.